Injusticia revelada. El gesto inesperado de un millonario impacta a 200 empleados despedidos el día que la noticia llegó. El ambiente en la oficina se tensó como un resorte a punto de estallar. Alejandro, un joven ingeniero de 28 años, se sentó en su escritorio mirando el correo electrónico que había recibido de forma masiva. Despedimos a 200 empleados. La frase retumbaba en su mente. Don José, su mentor, su amigo, había sido uno de los despedidos. La traición resonaba como un tambor en su pecho. La lealtad y esfuerzo que él y sus compañeros habían puesto en esa empresa no contaban, y eso lo llenaba de rabia. Era una injusticia palpable, una herida que se volvía más profunda con cada segundo que pasaba. Alejandro había dedicado su vida a la ingeniería, a construir un futuro que parecía ahora tambalearse. Su familia lo apoyaba, pero en su corazón había un vacío que crecía. Recordaba las enseñanzas de su abuela, quien siempre decía que la dignidad de una persona no tiene precio. ¿Era esa dignidad suficiente para desafiar a un sistema que había decidido sacrificar a los más vulnerables en nombre de la eficiencia? La culpa lo abrazaba. Cada vez que contemplaba su propia posición de privilegio, su sentido de responsabilidad crecía. A pesar de su pulso acelerado, Alejandro se armó de valor. No puedo quedarme de brazos cruzados, se dijo. Por primera vez en su vida, él sería la voz de los que no podían hablar. Pero, ¿cómo hacerlo? Empezó a investigar, mirando más allá de la superficie. Al fondo, encontró un hilo oscuro que unía a la dirección de su empresa con un poderoso millonario, conocido por sus prácticas agresivas y despiadadas. La manipulación, el miedo, todo se sentía como un juego macabro. Cuantos más secretos descubría, más sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera en la empresa se oscurecía. Las sombras de los despidos recientes se cernían sobre cada oficina, como un recuerdo incómodo que no se podía ignorar. Alejandro reunió a un grupo de colegas en su departamento, donde el miedo y la desesperación se juntaron en una mezcla explosiva. Hablaron, rieron, lloraron. Esa conexión emocional, esa comunidad forjada en noches de trabajo y experiencias compartidas, lo mantenía con energía. Pero cada palabra en sus labios era una tensión más en su pecho. Tenía que hacer algo. Esa necesidad de justicia que lo empujaba se convertía en una fuerza que no podía detener. Una tarde, se encontró cara a cara con el millonario, con el temblor en sus manos. Presentó un video lleno de testimonios emotivos, voces ahogadas que antes no habían sido escuchadas. No esperaba que un gesto tan simple pudiera impactar tanto. Pero, a medida que las palabras del millonario llegaban a sus oídos, el dilema se hacía más grande. ¿Cambiaría realmente algo? La incertidumbre lo envolvía. Tenía que saberlo. El futuro de su vida, de sus amigos, de don José, dependía de ello. Y entonces, un día, su teléfono sonó. Era el millonario. La tensión se intensificaba en el aire, pero Alejandro no podía predecir lo que vendría. Las preguntas lo atormentaban. ¿Sería este el momento en que se haría justicia? O, quizás, no sería más que otra ilusión perdida en un mar de promesas vacías. La voz del millonario resonó al otro lado de la línea, llenando a Alejandro de una mezcla de ansiedad y esperanza. He visto lo que compartiste, dijo, las palabras eran simples, pero tenían el peso de un juramento. Alejandro contuvo el aliento, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Aquella podría ser la convención de su vida,
pero la inseguridad se instaló como un huésped no deseado. ¿Realmente se implicaría en esta lucha? La conversación se volvió intensa. El millonario hablaba de redención, de un cambio necesario en la cultura de la empresa, pero Alejandro no podía evitar cuestionarse las verdaderas intenciones. ¿Qué ganarías tú en esto?, preguntó, desafiando un discurso que sonaba demasiado bonito para ser verdad. Un silencio momentáneo quedó suspendido en el aire, antes de que el millonario respondiera con sinceridad. Perdí a alguien valioso en esta empresa. Estoy buscando una forma de devolverles algo de lo que se les ha quitado. Aquella respuesta resonó en la mente de Alejandro. ¿Podía fiarse de lo que decía? La lucha por la justicia personal se convertía en un dilema moral. No era solo su futuro el que estaba en juego, sino el de muchos que caían bajo el peso de decisiones de otros. La necesidad de actuar creció en él como un fuego inextinguible, pero debía ser cauteloso. Se dio cuenta de que necesitaba más que palabras, requería un plan sólido. Con cada día que pasaba, Alejandro se sumía más en la investigación de las dinámicas internas de la empresa, recopilando datos, entrevistas y testimonios. Las horas delante del ordenador se convirtieron en su rutina, analizando patrones de despido, escuchando historias de compañeros que habían sido despedidos sin justificación. Mientras lo hacía, se adoptó un nuevo papel, el de investigador y defensor. Cada nueva revelación era un ladrillo en la estructura de su futura estrategia. Sin embargo, a medida que se sumergía más en esta búsqueda, también empezó a recopilar fragorosos testimonios de personas que habían sido despedidas. Historias desgarradoras que daban vida a una visión provocativa del impacto que ha generado la gestión del millonario. Sintió que estas vidas perdidas eran ahora parte de su propia identidad, de quien estaba intentando convertirse. La determinación se adueñó de su ser, y por primera vez, comenzó a ver su habilidad técnica no solo como un trabajo, sino como un vehículo para lograr un cambio. Como parte de su plan, Alejandro decidió acercarse a aquellos que aún estaban en la empresa. Convenció a algunos de sus compañeros para que se unieran a él en una reunión clandestina. El objetivo era claro, crear un frente unido que pudiera respaldar su inquietante investigación. La atmósfera se cargaba de nervios, pero también había una chispa de esperanza en la promesa de acción. Esa noche, bajo luces tenue de su pequeño salón, comenzaron a compartir estrategias, ideas y, sobre todo, temores. Él se plantó frente a ellos, decidido. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de nuestra dignidad como profesionales. Juntos, podemos hacerles ver que sus decisiones tienen consecuencias. A medida que el grupo se unía en torno a su causa, un nuevo viento de determinación recorrió a Alejandro. Ya no estaba solo. Ya no eran solo palabras en una pantalla, sino una verdadera cruzada por la justicia. Pero aquella determinación y el creciente colectivo también traían consigo el peligro de la exposición. Si se descubría su plan, ¿podría ser el siguiente en la lista de despidos? Mientras sus compañeros intercambiaban ideas emocionados, la ventana de su departamento se hizo eco de un murmullo, un presagio inquietante. Alejandro sintió un escalofrío, el camino hacia la justicia personal y profesional no sería fácil. El futuro era incierto y cada decisión que tomara podría cambiar el rumbo de todos los que ahora confiaban en él. Justo cuando el grupo terminó de discutir, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje directo del millonario, invitándolo a una reunión privada. Alejandro sintió un torbellino de emociones. ¿Sería esta la oportunidad que tanto había esperado o una trampa disfrazada de promesas? La inquietud palpitaba en su pecho. ¿Estoy listo para lo que se viene?, se preguntó, a punto de decidir si dar el paso al frente o retroceder ante lo desconocido. La respuesta estaba a punto de revelarse, y solo él podía decidir el rumbo de su propia historia. La reunión privada con el millonario era un paso hacia lo desconocido, un viaje cargado de posibilidades y peligros. Después de un breve momento de reflexión, Alejandro se armó de valor. Había llegado hasta aquí y no podía dar marcha atrás.
Con decisión, respondió al mensaje, aceptando la invitación. La mente se sacudía con múltiples posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Pero, en el fondo, había una chispa de ansias de descubrir qué le esperaba. El día de la cita, cada segundo se estiró como un acorde tenso en una melodía. Se vistió con más esmero de lo habitual, dejando que un imponente traje negro le diera la sensación de seguridad que requería. El trayecto hacia la oficina del millonario se sintió eterno. La ciudad pasaba velozmente por la ventana, pero su mente estaba atrapada en sus pensamientos, enfrentamientos, posibilidades, decisiones que marcarían su curso. Al entrar al elegante edificio, una mezcla de nervios y determinación se apoderó de él. Sabía que todo lo que había investigado, cada testimonio recopilado y cada estrategia planeada bailaban justo al borde de aquel momento. La recepción era fría, formal. Alejandro se presentó y fue guiado a una sala de conferencias que exudaba poder y autoridad. La iluminación era tenue, con grandes ventanas que ofrecían una vista sobre la ciudad, como si el mundo se detuviera un instante justo para ellos. Cuando el millonario entró, la atmósfera cambió. Su presencia era magnética, era un hombre que intimidaba, pero también transmitía un aire de sinceridad que le era innegable. Después de los saludos y algunas palabras triviales, Alejandro decidió saltar directo al grano. He estado investigando sobre la gestión de la empresa y las consecuencias que han tenido en nuestros compañeros, dijo, su voz firme, aunque temblorosa por la tensión que lo dominaba. El millonario lo miró fijamente, como si estudiara no solo sus palabras, sino también su esencia. No esperaba menos de ti, respondió con una calma desconcertante. Pero aquí no estoy para hablar de mi pasado, sino de cómo podemos cambiar el futuro. Alejandro sintió una mezcla de alivio y desafío. La sinceridad del millonario, su presencia, lo hacían cuestionar si realmente podía confiar en él. Mientras la conversación avanzaba, el millonario reveló detalles sobre los despidos y la cultura de miedo que había permeado en la empresa durante años. Cada declaración lo impactaba. Comenzó a vislumbrar que en realidad había más detrás de la fachada que todos conocían, rendirse ante la injusticia no era una opción. Se hizo evidente que el millonario estaba genuinamente comprometido a revertir alguna de esas decisiones, pero ¿sería suficiente? Mientras discutían las posibles acciones, la mente de Alejandro comenzó a trabajar frenéticamente, sus habilidades analíticas se entrelazaban con una nueva fuerza interna. El esquema que había ido preparando en su mente comenzaba a tomar forma real, potencialmente viable. Necesitamos involucrar a los empleados de manera que se sientan seguros de expresarse, dijo Alejandro, sintiéndose más seguro de sí mismo a medida que hablaba. Podemos desarrollar un puente entre la dirección y los trabajadores, una línea directa de comunicación que puedan utilizar para hacer oír sus voces. El millonario asintió, sorprendido por la visión que comenzaba a delinear Alejandro. Pero en medio de su creciente motivación, una duda se filtró en su mente, ¿estaba preparándose para una lucha desigual? La dependencia en la buena fe del millonario donde había una cultura de desconfianza no sería tan simple. Omitir cualquier detalle delicado podría tener consecuencias devastadoras. A medida que exploraban más ideas, Alejandro se dio cuenta de que esta estrategia no solo dependía de él, sino del colectivo que había formado, y de cómo ellos, también, se enfrentarían a un inminente azar. Al finalizar la reunión, el millonario ofreció un apretón de manos. Tienes una oportunidad en tus manos, Alejandro. El verdadero cambio empieza aquí. Agradecido pero consciente de las decisiones por venir, Alejandro salió del edificio con la cabeza llena de ideas y una dosis renovada de determinación. Sin embargo, al mirar atrás, algo profundo en su interior le susurraba inquietudes. La verdad no era sencilla, y el camino hacia la justicia estaba lleno de giros y desvíos. ¿Estaba realmente listo para lo que se avecinaba? ¿Podría convertirse en el portavoz de una nueva era en la empresa, a costa de su propia seguridad y la confianza que otros habían depositado en él? Mientras caminaba hacia la salida, un mensaje anónimo llegó a su teléfono.
cuidado con aquellos que dicen ser amigos. La advertencia lo dejó paralizado. La lucha apenas comenzaba, y el juego se tornaba más peligroso de lo que jamás había imaginado. Alejandro se detuvo en medio de la acera, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La advertencia resonaba en su mente, recordándole que su viaje hacia el cambio podría estar más lleno de obstáculos de lo que había anticipado. La promesa de un futuro diferente estaba entre sus manos, pero las sombras de la desconfianza comenzaban a aparecer en su camino. Mientras regresaba a casa, decidió que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su próximo paso. Su mente divagaba en torno a las posibilidades. Tenía una responsabilidad no solo hacia sí mismo, sino hacia aquellos a quienes representaba. El dilema de asumir un liderazgo incierto lo acompañaba, intensificando su necesidad de construir una base sólida sobre la que pudiera apoyarse. La voz del millonario aún resonaba en sus oídos, pero los recuerdos de sus compañeros despedidos empujaban su empatía a nuevas profundidades. Esa noche, se sentó con un cuaderno y un bolígrafo, el papel en blanco además de la hoja en blanco que sentía en su mente. Comenzó a anotar las tácticas que había discutido con el millonario, pero no podía evitar pensar en aquellos cuyos nombres ya no resonaban en los pasillos de la oficina. Los que, a pesar de su esfuerzo y dedicación, quedaron fuera de la empresa. La injusticia era dolorosa, no solo para ellos, sino para todo el ecosistema que habían creado en su entorno laboral. Con cada línea que escribía, su visión se volvía más clara. La idea de un sistema de comunicación interno que permitiese a los empleados expresar sus inquietudes de forma directa lo ayudaba a visualizar un ambiente donde la voz de cada individuo pudiera ser escuchada y valorada. Sin embargo, su mente también se llenaba de cuestionamientos. ¿Cómo garantizar que este sistema no se transformara en un mero ritual sin impacto real? ¿Quiénes estarían dispuestos a arriesgarse a hablar? Y lo más importante, ¿podía liderar este cambio y mantener la confianza de aquellos que apenas conocía? El temor a la traición continuaba acechando su proyecto. ¿Qué pasaría si aquellos que se hacían llamar sus amigos en el entorno laboral resultaban ser cómplices del sistema del que tanto quería escapar? Alejandro sintió un escalofrío al imaginar el rostro de personas en quienes había confiado, y eso lo detuvo en seco. La responsabilidad de actuar se mezclaba con el peso de la incertidumbre, lo que lo obligaba a ser estratégico. Se dio cuenta de que necesitaría aliados, un equipo que lo respaldara y que también compartiera el deseo de justicia. No solo estaba en juego su carrera, sino la dignidad de aquellos que habían dejado su vida en la empresa. En su búsqueda de un grupo de apoyo, comenzó a desplegar su red, buscando conexiones con compañeros que se atrevieran a ser parte de este cambio. Al día siguiente, en el trabajo, reparó en las miradas cautelosas de sus colegas. Lo que antes le parecía el lugar donde había construido su vida profesional ahora se asemejaba a un campo minado. Mientras revisaba documentos, sus pensamientos revoloteaban alrededor de las implicaciones de cada conversación pendiente. ¿Cómo podría iniciar este diálogo sin exponer a sus compañeros a posibles represalias? La ambigüedad del ambiente lo mantenía en una tensión constante. Finalmente, cuando se sintió listo, habló con algunos colegas en el café de la oficina. En lugar de mencionar sus planes específicos, empezó a compartir sus frustraciones sobre la gestión actual. Se volvió cauteloso y estratégico en la forma en que presentaba sus ideas, cuidando de construir confianza en lugar de sembrar dudas. Fue entonces cuando, para su sorpresa, se unió a la conversación una de sus colegas más antiguas, Ana, quien reveló que había estado pensando en algo muy parecido. La chispa de esperanza se encendió en él, pero la incertidumbre seguía latente. ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentar al sistema? ¿Qué pasos podrían dar para asegurar que su voz, y la de otros, fuera escuchada? A medida que se adentraban en la discusión, Alejandro sintió que estaba en el umbral de algo mucho más grande. Al finalizar la charla, Ana lo miró con determinación y le dijo, si vamos a hacer esto, debemos ser cautelosos. Necesitamos un plan que funcione, algo que realmente pueda hacer la diferencia.
Fue en ese momento que se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba y que los riesgos aumentarían en cada paso que dieran. Sin embargo, la ambición de un cambio verdadero ardía en su interior. Al regresar a casa, un nuevo mensaje anónimo llegó a su teléfono: cuidado con quien confías. Puede que el enemigo esté más cerca de lo que imaginas. El eco de la advertencia lo dejó inquieto, reafirmando que la batalla por la transparencia y la justicia ya había comenzado. Su viaje hacia el liderazgo se tornaba cada vez más peligroso, pero también más necesario. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de buscar la verdad a cualquier costo? La mañana siguiente se presentó nublada, y Alejandro sintió el peso de la incertidumbre en su pecho. Al llegar a la oficina, se percató de que el ambiente estaba enrarecido. Las miradas furtivas de sus compañeros reflejaban temores similares a los suyos. Era como si todos estuvieran conectados por un hilo invisible, un temor compartido a que cada palabra dicha pudiera desatar una tormenta. Esa ansiedad lo impulsó a afinar su estrategia. Decidido a capitalizar la dinámica que había comenzado con Ana, organizó una pequeña reunión en un espacio neutral, una cafetería a pocos pasos de la oficina. No quería limitarse a conversaciones casuales, sino que buscaba establecer un protocolo, un compás que guiara a sus colegas hacia un objetivo colectivo. Con un nervio renovado, envió mensajes individuales a algunos de sus más confiables compañeros, invitándolos a asistir. En la reunión, con cafés humeantes y la calidez del sol filtrándose a través de los cristales, Alejandro propuso su idea. Planteó un sistema de comunicación anónimo que permitiera a los empleados expresar sus preocupaciones y sugerencias sin miedo a represalias. Mientras hablaba, notó cómo algunos asentían con la cabeza, sus rostros iluminándose con una mezcla de esperanza y cautela. La discusión fluyó. Ana y otros compartieron relatos de experiencias pasadas, revelando un terreno fértil para el cambio. Los relatos eran una mezcla de rabia y tristeza, historias de sueños aplastados, de aquellos que habían decidido no alzar su voz por temor a perder su trabajo. Escuchar esas historias lo obligó a enfrentar sus propios temores, los peligros a los que se expone un líder que intenta cambiar el statu quo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, un sentimiento inquietante empezó a crecer en Alejandro. Las palabras de aquel mensaje anónimo resonaban en su mente. ¿Podría haber un infiltrado entre ellos? La idea fue lo suficientemente inquietante para hacer que considerara la necesidad de mayor discreción. Había que ser cuidadoso. Mientras más esfuerzos hicieran para crear una nueva estructura, mayores podrían ser las represalias si el plan se filtraba. Así, Alejandro propuso que la colaboración se llevara a cabo en secciones, pequeñas células de discusión que evitaran que su propuesta se convirtiera en un blanco de ataque antes de estar plenamente consolidada. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿era suficiente? ¿Podría su red de confianza resistir el asalto de un sistema que parecía haberse infiltrado en cada rincón de la empresa? Los rostros decididos de sus colegas se tornaron serios, y la percepción del peligro comenzó a establecerse. Había una posibilidad tangible de que cada uno de ellos fuese seguido, observado. Sin embargo, esa misma preocupación fue el catalizador que impulsó a los demás a abrirse. Las historias de reticencia se transformaron en voces firmes. Todos estaban de acuerdo en que el cambio era necesario, y Alejandro, sintiendo esa fuerza colectiva, se vio más impulsado a actuar. Al salir de la reunión, la adrenalina corría por sus venas. La determinación crecía, pero también la presión. Alejandro sabía que cada paso que dieran nos acercaría a su objetivo, pero también expondría su vulnerabilidad. Los desafíos se multiplicaban, y el riesgo al que se sometía comenzaba a cobrar más importancia en su mente. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, su mente divagaba hacia un punto crítico. Había llegado el momento en que el liderazgo lo empujaría a actuar y a tomar decisiones que afectarían a muchas personas. No podía permitirse dudar. Recordó el mensaje del misterioso remitente, intensificando su determinación. De repente, el sonido de una notificación hizo que su corazón se detuviera por un instante.
Un nuevo mensaje, esta vez con una dirección clara, reúne al equipo en la azotea. La verdad está en el aire, pero no todos están dispuestos a hablar. Prepárate. La incertidumbre se transformó en urgencia. ¿Era una trampa? ¿Un aliado en la lucha? La adrenalina lo invadió, colocándolo en el borde de un abismo que podría cambiarlo todo. Su deseo de obtener respuestas se mezclaba con el temor de los posibles resultados. Pero había llegado al punto sin retorno. La verdad lo esperaba, y él debía decidir qué rol quería representar en esta historia que apenas comenzaba. La lucha seguía, y ahora, Alejandro se encontraba al borde de descubrir cómo el voto de confianza podía convertirse tanto en su mayor fortaleza como en su más peligrosa debilidad. La azotea, normalmente un espacio de respiro, se había convertido en un escenario de ansiedad para Alejandro. La hora se acercaba y su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. El mensaje lo había marcado, un encuentro impropio en un entorno tan abierto, donde la visibilidad era alta y cada conversación podía ser escuchada. Una parte de él temía que al reunir a su equipo en ese lugar estaría exponiendo a todos a un riesgo innecesario. Pero la otra parte, la que lo había llevado a convocar la reunión en primer lugar, ardía con curiosidad y determinación. Quizás el mensaje significaba que había alguien más dispuesto a dar la cara por el grupo, alguien que podría compartir información crucial. Los minutos pasaron y, uno a uno, sus colegas comenzaron a llegar. Con cada rostro que se sumaba, Alejandro sentía un cambio en su interior, era una mezcla de alivio y tensión creciente. Sabía que no había vuelta atrás, debía actuar, concretar el plan que había ido forjando en su mente. Una vez reunidos, se encontró frente a ellos, el cielo nublado reflejando su propio estado mental. En su interior, un mar de dudas y ansias se entrelazaban. Pero cuando miró a su alrededor y se encontró con las miradas expectantes de sus compañeros, algo se despertó en él. Tenía que ser fuerte, debía liderar no solo con palabras, sino con ejemplos. Gracias a todos por venir, inició, su voz temblando ligeramente. He sentido la inquietud que nos atraviesa y por eso estamos aquí. Necesitamos hablar, y, sinceramente, es prioridad establecer un nivel de confianza que nos permita afrontar lo que está sucediendo en nuestra empresa. Ana, de pie cerca de él, asintió con notable seriedad. Sus ojos reflejaban el mismo miedo y determinación que él sentía. Sin embargo, justo cuando Alejandro iba a profundizar en su mensaje, el sonido del viento pareció detenerse y todos se quedaron en silencio. La tensión colgaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿Y si alguien está escuchando?, preguntó uno de sus compañeros, una voz temblorosa entre la multitud. Las palabras resonaron con fuerza en todos. Eso es absolutamente posible, respondió Alejandro, su voz ahora fuerte y clara, pero no podemos vivir con miedo. Esta reunión es el primer paso hacia un cambio significativo. No estamos solos, y debemos encontrar valentía en nuestra unión. Las conversaciones fluyeron como un río revuelto. Algunas personas expresaron sus recuerdos de amenazas sutiles, mientras que otras compartieron sus frustraciones sobre un ambiente laboral tóxico. A cada revelación, Alejandro sentía su determinación reforzada, entendía que estaba despertando algo profundo en ellos. Pero también notaba el alza de la incomodidad, la sombra de la traición acechaba. ¿Quién podría ser el informante? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para proteger su lugar de trabajo? Justo cuando la reunión parecía avanzar, el mensaje del desconocido resonó en su mente una vez más. La verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? Alejandro sentía el peso de sus decisiones más que nunca. Cada palabra no solo podía unir, sino también dividir de formas irremediables. La reunión tomó un giro inesperado cuando una figura conocida apareció en la entrada de la azotea. Era el director de recursos humanos, su mirada fría como el acero. Su presencia colisionó con el ambiente de camaradería, como un rayo en un cielo sereno. ¿Qué hacen aquí?, interrogó con voz autoritaria.
La mirada de Alejandro se encontró con la de Ana y juntos sintieron el escozor de la incertidumbre. El juego había cambiado. Y con cada segundo que pasaba, la línea que separaba a Alejandro de sus compañeros y la amenaza empresaria se volvía más delgada. El verdadero desafío apenas comenzaba, y en su interior, una voz crecía cada vez más fuerte. ¿Estaba preparado para afrontar lo que se avecinaba? Las respuestas lo esperaban, y él estaba a punto de desatar un vendaval. ¿Permanecerían unidos ante la adversidad? La transformación estaba por iniciar. Pero el riesgo de descubrimiento era monumental. La atmósfera se volvió tensa en el instante en que el director de recursos humanos hizo su aparición. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero pronto se dio cuenta de que debía mantener la compostura. La mirada inquisitiva del director se posó sobre él como un rayo láser, y en ese momento, su mente luchaba entre el deseo de mostrar fortaleza y el miedo a traicionar la confianza de su equipo. Estamos en medio de una reunión, respondió Alejandro, haciendo un esfuerzo consciente por controlar su voz. Aunque sus manos temblaban ligeramente, pudo notar que la atención de sus colegas estaba ahora completamente centrada en la confrontación. El silencio era palpable, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. Una reunión clandestina, el director arremetió, su tono cortante como un cuchillo. ¿Acaso creen que esto es un juego? La defensiva que había estado construyendo en su mente comenzó a desmoronarse. Ante la mirada acusadora, Alejandro sintió la presión de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo no solo de su carrera, sino también del destino de su equipo. La respuesta de Ana lo sorprendió. Alzó la voz, desafiando a su superior. No tenemos que vivir en el miedo. Este es nuestro espacio para compartir preocupaciones. Por primera vez, Alejandro sintió un chispa de esperanza. Esa mínima expresión de oposición de Ana revelaba un potencial. ¿Cuántas veces había sentido que sus ideas y deseos se ahogaban en un entorno que parecía aplastarlos? Pero ahora, la fortaleza de su equipo florecía con cada palabra compartida. El director miró a Ana y luego a cada uno de los miembros del grupo. La furia en su expresión aflojó la rigidez. Alejandro decidió que ya era hora de actuar. Sabía que no podía dejar que esta confrontación se convirtiera en una un tanto vacía. Debía convertir este momento en un punto decisivo. No estamos buscando confrontación, pero sí transparencia, insistió Alejandro, sintiendo su propia voz resonar más fuerte que el viento que aullaba a su alrededor. Lo que estamos haciendo aquí es construir un camino hacia una cultura más sana en la que todos se sientan valorados. Una brizna de asombro cruzó la cara del director. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera, especialmente en un entorno corporativo donde el miedo solía ser el regulador de la dinámica. En ese instante, Alejandro comprendió que había un poder oculto en él, uno que podría reunir y unir a sus compañeros frente a una adversidad palpable. El director comenzó a tambalearse en su posición, la rabia dando paso a la confusión. A medida que el silencio se extendía, Alejandro apreció cómo sus palabras resonaban en sus colegas. Cada rostro, al principio expectante, ahora brillaba con un destello de resolución. Su corazón palpitaba con vigor, entendió que, a pesar de los riesgos, estaba a punto de erguirse en una nueva dirección. Decidido a tomar el control, Alejandro prosiguió. Estamos cansados del secretismo y las manipulaciones. Queremos soluciones. Queremos un ambiente en el que podamos crecer y contribuir. El director, ahora en una encrucijada, se quedó sin respuesta. La compañía había estado en crisis, una respuesta blanda podría desestabilizar aún más la imagen corporativa, pero una reacción dura podría llevar a una revuelta. Alejandro observó cómo las emociones jugaban en el rostro de su jefe, como si la balanza de poder pendiera en un hilo de incertidumbre. ¿El director dejaría que un grupo de empleados que él había considerado irrelevantes reclamara su voz? La tensión era electrificante. Sin embargo, justo cuando parecía que el director iba a hablar,
La azotea tembló bajo sus pies con una ráfaga de viento inesperado como un aviso de que lo que estaba en juego era más grande que un simple intercambio de palabras. Alejandro comprendió que estaba al borde de un abismo. Este momento no solo definiría su carrera, sino también el futuro de todos los que lo acompañaban. Con una mirada resuelta, se preparó para dar el siguiente paso, uno que podría ser monumental tanto para él como para su equipo. Pero al mismo tiempo, un resquicio de duda se filtró en su mente. ¿Sería capaz de mantener esa fortaleza frente a consecuencias que podrían volverse personales? Enfrentar al director podría provocar reacciones inesperadas, y no podía saber si su bravura se convertiría en un instrumento de cambio o en una trampa mortal. El viento seguía soplando, pero Alejandro sintió como la incertidumbre palpitar en su interior. El juego apenas comenzaba, y lo que estaba por venir podría definir no solo su viaje profesional, sino también su proceso de autodescubrimiento. ¿Era realmente capaz de ser el líder que su equipo necesitaba? La pregunta resonaba con fuerza en su mente y, para su sorpresa, no se sentía preparado para renunciar a la lucha. La atmósfera se volvía más pesada con cada segundo que pasaba. Alejandro sentía como el sudor se acumula en su frente mientras luchaba por mantener la compostura. Su mirada fija en el director, cuya expresión oscilaba entre la incredulidad y el desafiante orgullo, revelaba que la pelea apenas comenzaba. No puedo permitir que esto continúe, murmuró el director, recuperando algo de su autoridad. Está claro que no, al menos en estos términos. La frialdad de sus palabras fue un golpe en el abdomen de Alejandro, pero en vez de dejarse abatir, su determinación se intensificó. En su interior, un pequeño fuego comenzó a arder, audaz y formidable. Comprendía que no solo se trataba de él. Si iba a dar este paso, cada miembro de su equipo lo haría con él. Cada uno tenía la oportunidad de hacer que su voz se escuchara. Primero, sería necesario ampliar su visión. Miró a su alrededor, encontrando el apoyo silencioso en los ojos de sus compañeros. Era el momento de avanzar, no solo con palabras, sino también con un plan. Si de verdad se preocupa por la empresa, debería considerar que nuestros problemas no son solo individuales, continuó, sintiendo cómo su voz resonaba con fuerza. El bando de la confrontación se movía hacia su lado, y cada palabra atraía a los demás a su causa. Necesitamos un cambio, una reestructuración efectiva que inicie desde la dirección. Esta cultura de temor es un ciclo vicioso que, tarde o temprano, acabará afectando a todos, incluso a usted. El director entrecerró los ojos, pero había algo en las palabras de Alejandro que resonaba más allá de la resistencia inicial. Algo había cambiado en la dinámica, como si la sala entera se inclinara hacia un nuevo despertar. Pero Alejandro no se detendría en lo superficial, debía ofrecer soluciones tangibles. Quiero proponer una reunión más formal, sugirió, reuniendo sus pensamientos. Un espacio donde todos podamos compartir nuestras inquietudes y también nuestras ideas. Estoy seguro de que podemos encontrar formas creativas de abordar nuestros desafíos. Esperó la reacción del director, sintiendo que cada segundo transcurría a una velocidad crítica. La tensión era palpable, casi tangible, y él necesitaba utilizarla sabiamente. El director, ante su crítica y propuesta, se mantenía en silencio, meditando las palabras que estaban por salir de su boca. Su mirada se desvió a los otros miembros del equipo, como si buscara apoyo en ellos. La incertidumbre podría haber sido aplastante, pero Alejandro se sentía más sobrio que nunca. Las palabras de Ana resonaban en su mente: no tenemos que vivir en el miedo. Podía sentir una conexión con su equipo, el deseo compartido de cambiar la cultura corporativa. Este acto de valentía podría ser el primer paso hacia un cambio verdadero. Sin embargo, una inquietante pregunta se convirtió en eco en su conciencia: ¿estaba preparado para ser líder ante las repercusiones que esto podría traer? La lucha interna entre su deseo de cambiar el sistema y el miedo a las consecuencias personales se apoderó de él. La sala seguía en silencio, una atmósfera cargada de expectativa. Lentamente,
Un murmullo de apoyo comenzó a levantarse, sus compañeros comenzaron a hacer eco de sus ideas, introduciendo sus propias propuestas y visiones. Alejandro sentía una oleada de energía, un renovado sentido de propósito. Cada voz que se unía a la suya reforzaba su determinación, llevándolo a profundizar en esa elección. No obstante, la figura del director lo observaba con una intensidad renovada, como si cada palabra dicha y cada respuesta recibida estuvieran automatizando una respuesta impuesta. En su mente, Alejandro calculaba rápidamente las posibles salidas. Si el director demostraba resistencia, necesitaría tener un plan de contingencia. Y eso significaba prepararse para lo peor. El viento aullaba con ferocidad, un recordatorio de que la lucha ya había comenzado. ¿Sería capaz de sostener el peso de su papel como líder? La oportunidad de redefinir su futuro estaba a punto de ser lanzada al aire. Con cada nuevo argumento en favor del cambio, la pregunta crucial se tornaba más latente y personal: ¿estaba dispuesto a sacrificar su propia seguridad en la búsqueda del cambio? La reunión apenas comenzaba, y Alejandro supo que su destino, el de su carrera y el de su equipo, dependía de la próxima decisión que tomaría. La tensión que se había acumulado estaba a punto de estallar, llevándolo hacia un camino de revelación que, esperaba, lo liberara de sus propias cadenas internas. En ese instante, un clic resonó en su mente: había llegado el momento de ejercer su poder, pero ¿tenía claro el precio que estaba dispuesto a pagar? La sala se hizo eco en un silencio que se tornaba cada vez más asfixiante. Alejandro sentía que el sudor resbalaba por su espalda mientras su mente lidiaba con la posibilidad de una confrontación directa con el director. Sabía que había sido un valiente al alzar la voz, pero ahora, la realidad de lo que implicaba su acción comenzó a asfixiarlo. El director, ahora con una mirada más intensa, parecía sopesar el desafío. Si realmente cree que esto es posible, está muy equivocado, replicó el director, con un tono cortante que arremetía contra la esperanza creciente de Alejandro. Sin embargo, sintió que el fervor que lo había llevado a esa reunión empezaba a enraizarse más que antes. La respuesta del director no le causó desánimo, en su lugar, lo empujó a afinar sus pensamientos y estrategias. ¿Era posible que la norma de temor que había permanecido tanto tiempo en la empresa estuviera comenzando a resquebrajarse bajo su presión? No se trata de imponer una visión, se trata de permitir que todos participen en este proceso. Su voz sonó decidida y clara en el aire pesado. Los problemas son sistémicos y requieren un enfoque colaborativo, no uno autoritario. Las palabras resonaron en la sala y a su alrededor cada vez más miradas reflejaban comprensión. Con cada declaración, Alejandro se daba cuenta de que posibilitar el diálogo podría ser la clave. Quería que su equipo sintiera que formaba parte de la solución, desmantelando de alguna manera el control opresivo que habían vivido. Sin embargo, sabía que el camino sería espinoso. El director se adaptó a la presión, y tras unos instantes que parecieron eternos, decidió jugar su carta con cautela. Si estamos hablando de una reunión formal, debe incluir un marco claro. Las decisiones se toman al más alto nivel. En ese momento, la frialdad de su postura se transformó en un velo de manipulación que Alejandro empezaba a identificar. Un desafío en su propia mente le comenzaba a gritar: este no solo era un enfrentamiento con el director, sino una batalla intelectual y emocional sobre el poder real dentro de la organización. El director quería su plan, su estructura, su conformidad. No podía caer en esa trampa. Entiendo que cada uno tiene su rol, insistió Alejandro con firmeza, pero un cambio no puede ser dirigido solo desde arriba. Si lo que queremos es innovación, tenemos que explorar alternativas que giren en torno al equipo, y no a los altos mandos solamente. La atmósfera se tornó electrificada. Su equipo comenzaba a mostrar signos de respaldo, murmullos de afirmación que emergían de sus labios. Pero Alejandro conocía bien los peligros del cambio, no podía confiar en un apoyo que aún era incierto. Estaba decidido a convertirse en un líder auténtico, a ser verdaderamente representativo de sus compañeros, pero cada decisión necesitaba ser calculada,
Cada palabra tenía que ser un paso hacia adelante sin perder terreno. Mientras el director parecía recular algo, Alejandro sintió que una espina más de confianza se incrustaba en su corazón. Era momento de aumentar la tensión, de dividir sus temores. Le propongo que el verdadero diálogo comience a nivel de cada departamento. Cada persona tiene una visión que podría sorprenderlo. Quiero que escuchemos sus voces y en conjunto busquemos un camino respecto a cómo queremos evolucionar. Esa fue su jugada final, la que lo llevó a una nueva forma de liderar y de relacionarse con su equipo. Se dio cuenta de que no podía permitirse la duda. La lucha interna, aunque persistente, comenzó a disiparse a medida que su enfoque cambiaba de la resignación a la acción. Ahora era más que un empleado, se había convertido en el catalizador del cambio deseado. Sin embargo, mientras el director se hacía a la idea de una posible reunión, un nuevo pensamiento comenzaba a formarse en la mente de Alejandro: si esto funcionaba, las repercusiones serían enormes, no solo a nivel emocional, sino también profesional. ¿Estaba preparado para enfrentar los obstáculos que eso acarrearía? Un nuevo rumbo se perfilaba ante él, pero seguía el eco de una pregunta inquietante: ¿podría sostenerse firme ante las amenazas que inevitablemente vendrían de aquellos que preferían un sistema de poder estratificado y opresor? Al mirar a su alrededor, notó que el momento de verdad estaba a punto de llegar. Determinado y fortalecido, Alejandro entendía que la lucha apenas empezaba y que, quizás, solo estaba tomando el primer paso en un camino lleno de responsabilidades y decisiones que definirían su vida profesional. Podría ser el líder transformador que su equipo necesitaba, o se vería forzado a volver a enclaustrarse ante la presión y la adversidad. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad mientras Alejandro caminaba hacia la oficina. Había pasado semanas en un ciclo de reuniones con el director y su equipo, construyendo una nueva estructura de comunicación que permitiera a los empleados dejar de vivir atemorizados. La cultura de miedo que había anidado en la empresa empezaba a mostrar signos de quiebre. Un nuevo amanecer parecía estar al alcance. Las palabras de aliento de sus compañeros resonaban en su mente. Habían pasado de ser un grupo desahuciado a una comunidad unida, con la certeza de que cada voz contaba. La jornada de ayer había sido un hito. Con el director accediendo a un encuentro trimestral donde todos los departamentos pudieran expresar inquietudes y propuestas, la forma de operar de la organización empezaba a cambiar. Ese pequeño gran triunfo había devuelto la esperanza y el sentido de dignidad a sus vidas laborales. El sentimiento de orgullo lo embargaba al recordar los momentos más difíciles, cuando su voz temblaba al enfrentarse al sistema. El camino no había sido fácil, pero cada fracción de duda que había enfrentado ahora se transformaba en fortaleza. Sabía que la lucha no se había terminado, pero ya no se sentía solo en la batalla. Al llegar a la oficina, una ola de calidez lo recibió. Los abrazos de sus colegas, las palmadas en la espalda y las sonrisas iluminadas confirmaban el cambio que todos habían logrado juntos. El ambiente era palpable, se había implantado el cambio y la posibilidad de ser escuchados había revitalizado el compromiso de todos. Sin embargo, la tarea no se limitaba a una simple reunión. Alejandro sabía que la sostenibilidad del nuevo enfoque requería respaldo estructural. Entonces, decidió, junto con Ana y otros compañeros, establecer un comité de comunicación que se encargaría de asesorar y facilitar los encuentros. Así, el poder de la voz colectiva sería reforzado y se mantendría la transparencia en la organización. El compromiso era firme y el equipo se lanzó a la tarea. Las reuniones eran un espacio para la creación de un nuevo ambiente, donde el diálogo abierto era valorado y las ideas circulaban sin reservas. Vieron cómo la cultura comenzaba a evolucionar, el miedo dio paso a la creatividad y la promoción del talento individual. La empresa empezó a reconocer oficialmente los logros de todos, no solo de unos pocos. Una tarde, Alejandro recibió un correo electrónico que lo dejó perplejo. Era de don José, su antiguo mentor, quien había sido despedido injustamente. El mensaje contenía palabras de agradecimiento. Había decidido reintegrarse a la empresa gracias a las reformas implementadas.
La noticia lo llenó de satisfacción. Había demostrado que la dignidad de un individuo nunca se pierde por completo y que la justicia puede surgir en los lugares más inesperados. Con cada historia que escuchaba, se daba cuenta de que había logrado algo más que cambios externos. Había crecido como profesional y como persona. La experiencia en su travesía lo había llevado a convertirse en un líder auténtico, uno que valoraba la conexión humana y que entendía la importancia del diálogo genuino. La compañía no solo era diferente, las dinámicas se habían transformado para siempre. Alejandro, con un renovado sentido de propósito, entendía que su papel dentro de la organización era más que el de un ingeniero, ahora representaba un baluarte de cambio, un defensor de la dignidad y un catalizador de la transformación. Al final de esa larga jornada, Alejandro se sentó frente a su escritorio, saboreando la satisfacción del deber cumplido. La melancolía de la lucha había quedado atrás, y en su lugar ahora había espacio para la esperanza. Había construido no solo un fondo sólido para su carrera, sino una red de apoyos genuinos donde cada miembro contaba. El camino no se detendría, pero Alejandro estaba listo para lo que viniera. Su jornada de redención individual y profesional había alcanzado un momento culminante. Había transformado su dolor en poder y su, veces, abrumador sentido de responsabilidad en una fuerza imparable. Era un nuevo capítulo en su vida, su historia no solo la vivía él, sino que la contaban también aquellos a quienes había inspirado. La sensación de éxtasis personal lo envolvía, sabiendo que, al tomar el control, había demostrado que la verdadera victoria reside en escuchar y valorar a cada individuo. Era el momento más satisfactorio de su carrera, y la transformación individual que había logrado no solo habría repercusiones en su vida, sino también en todas las vidas que tocó. No esperen ni un segundo más para demostrar su apoyo. Súmense a esta comunidad al suscribirse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por supuesto, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte del cambio. Únanse a la conversación, su voz cuenta.